Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este martes 15 de junio. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes durante esta hora y 30 de programación y de información de noticias nacionales, internacionales y también deportivas. Les recordamos a ustedes que nos pueden seguir en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Antes de empezar, vamos a ver nuestros titulares. Este lunes, autoridades del OIJ y Fiscalía realizaron 57 allanamientos y se dieron varias detenciones por supuestos beneficios indebidos en procesos de contratación de obra pública. En agosto, Costa Rica podría ver cifras alentadoras en cuanto a los contagios y fallecimientos por coronavirus. Federación de Fútbol se comprometió a tener nombrado al próximo entrenador en 15 días. Según Rodolfo Villalobos, si fuera solo su decisión, esta estaría en menos tiempo. Policía nicaragüense continuó con los arrestos a reconocidos dirigentes de la disidencia sandinista. OTAN alertó sobre los desafíos sistemáticos presentados por China y advirtió a Rusia que respete las normas internacionales. La Fiscalía Anticorrupción allanó ayer Casa Presidencial, otras instituciones y empresas privadas por posible tráfico de influencias, peculado, falsedad ideológica y malversación de fondos. En total se desarrollaron 57 allanamientos y se dieron varias detenciones por supuestos beneficios indebidos en procesos de contratación de obra pública. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, realizaron 57 allanamientos simultáneos esta mañana. El objetivo de este operativo es obtener prueba para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública a cargo del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Según la Fiscalía, se investigan presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOP y el Ministerio de Hacienda, así como personas particulares de empresas constructoras. Los supuestos imputados se encuentran a la orden de la Fiscalía de Corrupción en calidad de detenidos y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria y posteriormente se valorarán las medidas cautelares mientras avanza la investigación. Precisamente sobre este mismo tema, el director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, dijo que realizan 57 allanamientos. De estos, 14 en instituciones públicas como el CONAVI, MOP, Casa Presidencial y el Consejo de Transporte Público, y que esperan detener a 33 personas. En particular, estamos investigando delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica. Todo dentro de la perspectiva y panorama relacionado con la construcción de obra pública y mantenimiento y construcción de red vial. Este caso es tan importante que apareja la realización de muchísimas actividades operativas que simultáneamente estamos ejecutando. Espinosa añadió que este es uno de los casos más importantes de los últimos tiempos por corrupción en la función pública, al investigar regalías, sobornos e irregularidades en la adjudicación de obra pública. Este es un caso realmente complejo que abordamos OIJ y Fiscalía desde inicios del año 2018,
cuando una serie de personas se acudieron ante nosotros y presentaron denuncias que indicaban que había un grupo de personas, de funcionarios públicos, que estaban ubicados o que efectuaban actividades laborales, particularmente en Conavi, que estaban irregularmente favoreciendo a algunas empresas. En el Consejo Nacional de Vialidad Conavi aseguraron que han colaborado con el OIJ para que cumpla con su deber. En Costa Rica Noticias tratamos de obtener una reacción del Conavi, sin embargo, nos indicaron que por respeto a la autoridad judicial no se referirán al tema. Desde el Congreso exigen renuncias, piden cuentas al gobierno y promueven crear una comisión especial para investigar los presuntos casos de corrupción que llevaron al Ministerio Público y al organismo de investigación judicial a realizar más de 57 allanamientos ayer en la mañana en diversas instituciones del país. Los 57 allanamientos que realizó el organismo de investigación judicial esta mañana en lugares como Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad, así como en varias casas de funcionarios y empresarios que podrían estar involucrados en supuestos casos de corrupción sobre la red vial nacional, no pasaron desapercibidos en el Congreso, quienes han sido muy críticos y además piden explicaciones al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. También los legisladores piden la renuncia o el despido de funcionarios que están involucrados en esta investigación, la cual se estima tenga una malversación de fondos de 78.000 millones de colones. Esto entre los años 2018 y 2019. Sigo con consternación y sumo detenimiento los acontecimientos que están sucediendo el día de hoy. Confío en el proceso seguido por el Ministerio Público y el OIJ para llegar a la verdad. Espero declaraciones oportunas y claras del presidente Carlos Alvarado. Costa Rica es más que un puñado de corruptos y debemos llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. La mitad de lo que nos dice el OIJ sobre la grave denuncia de corrupción en contratos de obra pública es cierto, estaríamos ante un caso de corrupción con un impacto en las finanzas públicas mucho más grave que el cementazo. Es un caso de corrupción estructural que se ha venido acumulando desde hace años y nos preocupa muchísimo. Exigimos que se investigue, que el presidente Alvarado, el ministro de Obras Públicas y todas las autoridades del gobierno rindan cuentas. Estamos hablando de un chorizo con contratos de obra pública donde ya se sabe desde hace años que hay grandes empresas que han monopolizado estos contratos. Pero estamos hablando de sobornos millonarios de toda una red de crimen organizado constituida en el Estado. Realmente es lamentable que el Partido de la Ética, por segunda vez y bueno, la primera vez en la historia que un gobierno de la República le allana en Casa Presidencial por actos de corrupción y por cuestionamientos que realmente parecen que son bastante complejos. Esperaría que se colabore muy prontamente con toda la información y que además se sienten las responsabilidades en términos de renuncias a los diferentes puestos que están en cuestionamiento y bueno, que obviamente además es gente muy cercana a la presidencia de la República. Espero que también el Ministerio Público pueda prontamente acusar y que se haga un procedimiento judicial rápido y que no termine solo en un show o en una intervención de allanamiento que termina siendo nada y que frustra más a los costarricenses. Además, dos legisladores explicaron que impulsarán la creación de una nueva comisión investigadora para analizar este caso. Nuestra obligación como Congreso en representación de los costarricenses es no quitarle la mirada a estos hechos bochornosos y preocupantes que surgieron a la luz el día de hoy. Por esa razón estaremos presentando el diputado Jonathan Prendas y mi persona una moción para que se abra una comisión especial investigativa sobre estos hechos, porque los ciudadanos merecen tener información y porque los ciudadanos también merecen que este Congreso de la República le facilite también al Ministerio Público prueba que pueda recabar a
través de ese proceso. Es un descaro absoluto. Es el gobierno más corrupto de la historia. El Partido de Acción Ciudadana pasará a la historia como la red de crimen organizado más completa y absoluta que ha existido en el gobierno de nuestro país. No podemos pasar esto por alto. Las autoridades judiciales tienen que llegar hasta las últimas consecuencias y detener a quien tengan que hacerlo para poder transparentar todo lo que ha estado sucediendo con 78.000 millones de colones. Pero, ¿quiénes son las personas detenidas y que tienen relación con la función pública a los cuales los diputados les piden una sanción? Vamos a observar una serie de pantallas que hemos creado para ver los nombres de al menos 19 funcionarios que fueron detenidos en estos operativos y que hemos podido identificar. Del Consejo Nacional de Vialidad, o para el CONAVI, conocido por todos nosotros, se hizo la detención de Edgar May Cantillado, quien es el gerente de conservación vial del CONAVI, Mario Rodríguez Vargas, Luis Mora Madrigal, Johnny Bart Ramírez, Edgar Meléndez Cerdas, Marcela Monge Hernández, Gabriela Trejos Amador, Ana Ruth Alfaro Padilla, Harold Mora Obando. En otras instituciones, como el Consejo Nacional de Concesiones, fue detenida Carmen Madrigal Rímola. En la Contraloría General de la República se dio la detención de Alister Cervantes Morales y Alan Ugalde Rojas. Luis Uraña Villalobos también fue detenido y es funcionario del MINAE. Mario Quesada Aguirre, él pertenece al Tribunal Administrativo del MOP. Alejandro Mora Acosta, quien también pertenece al MOP. Y Juan Camilo Saldarriaga, asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado. Desde el Poder Ejecutivo condenaron cualquier tipo de hecho delictivo e indicaron que estarán en disposición de colaborar con el Ministerio Público con cualquier información que sea necesaria. Al igual que ustedes, hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública, con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de CONAVI y presuntamente otros entes. Comportamientos así son absolutamente inaceptables. Ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados. Como gobierno, no vamos a detener nuestros esfuerzos para tener infraestructura de calidad y, al mismo tiempo, luchar contra la corrupción en todos sus niveles, sean sobornos dados por empresas, por el narcotráfico o por otras manifestaciones. Desde la Presidencia de la República no conocemos el detalle de los hechos que se investigan y ciertamente la Presidencia de la República no tiene ninguna participación en la asignación de las adjudicaciones de obra pública. Repudio y condeno la conducta de aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus deberes hayan traicionado la confianza en ellos depositada, pero y sobre todo traicionado la esperanza del pueblo de Costa Rica. Sobre quienes hayan actuado dolosamente ha de recaer todo el peso de la ley, sea quien sea. No conozco los detalles del proceso que lleva a cabo el Ministerio Público, pero reitero mi fe en la justicia. En la investigación se menciona también a las empresas constructoras como Casisa, Constructora Herrera, MECO y H. Solís. También ha sido de conocimiento público que los dueños de estas dos últimas compañías, Carlos Cerdas de MECO y Mélida Solís de H. Solís, han sido detenidos en estos mismos operativos. Carlos Chavarría Fonseca, líder de la Iglesia Generación 316, conocido como el Pastor de los Ricos, enfrenta desde ayer lunes un juicio por presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción agravada en perjuicio de 7 mujeres. Al juicio están llamados a comparecer unos 20 testigos, incluidos 13 de la defensa, y se espera que se prolongue por al menos 2 meses. El pastor Carlos Manuel Chavarría Fonseca deberá responder por 3 aparentes violaciones agravadas, una tentativa de violación, 6 abusos sexuales y un delito de corrupción agravada. Este último se le atribuye debido a que uno de los abusos habría ocurrido cuando la ofendida aún era menor de edad. Cada uno de estos hechos se castiga con penas mínimas de entre 3 y 12 años de cárcel, según estipula el Código Penal.
Asimismo, 6 de las denunciantes presentaron reclamos civiles que podrían superar los 450 millones de colones. La abogada Alejandra Araya, una de sus defensoras, declaró a Costa Rica Noticias: "Vamos a realizar un juicio de averiguación de hechos, no de ideologías. Mi representado va a declarar, contará su verdad y las cosas y detalles que nadie sabe ni ha escuchado, esperando un juicio justo". El pastor Chavarría cita la relación de hechos: era considerado como un enviado de Dios, un hijo de Dios, máxima autoridad espiritual, figura de respeto, guía, líder y máxima autoridad de la iglesia. Esta posición le habría facilitado la comisión de los delitos que ahora se le atribuyen. El imputado Carlos Manuel Chavarría ejerció a través de su investidura de pastor mecanismos de control y dominio sobre sus víctimas, empleando técnicas que censuraban la libertad de pensamiento, añade parte de la acusación. En otras palabras, Chavarría aparentemente habría utilizado la propia Biblia, la cual puede recitar de memoria, para someter a las mujeres a sus placeres sexuales. Todas las ofendidas de este caso eran feligreses de la iglesia G316. Para Rodrigo Martín, exmiembro de la congregación, a pesar de que en su mayoría las mujeres son cultas, preparadas y de un nivel socioeconómico alto, fueron víctimas de un comportamiento sociópata de parte del pastor. Un sociópata es una persona que se alimenta muchísimo de su ego y de su posición en la que está. Él es un sociópata, es un psicópata. Y ellas, a pesar de su nivel de educación o que eran mayores de edad y estaban preparadas, muy vulnerables. Acordémonos de una parte. En esa secta se acostumbraba a que yo como esposo iba y contaba mis problemas matrimoniales y mi esposa iba y contaba su versión. Entonces este hombre, que es muy inteligente, tenía las dos versiones y él sabía cómo entrar. Hay un caso en especial de una amiga mía que fue abusada, que este hombre trabajó en la mente de ella antes de hacer el primer intento de abuso 1 año. Él es un sociópata, él sabe cómo trabajar, cómo manipularla, hablándole de esto, hablándole del otro, hablándole mal de su esposo, criticando a su esposo. Al juicio están convocados 48 testigos, al menos 13 del acusado, entre ellos el músico, cantante y empresario Arnoldo Castillo. Previamente, el músico había declarado que siempre vio un trato cordial y respetuoso de parte del pastor con las ofendidas. Además, negó que obligara a los miembros de la congregación a acatar sus consejos y tampoco exigía una obediencia ciega hacia él. También testificará a su favor Adriana Mora, cuñada del empresario Manfred Pino, ex discípulo de Chavarría, así como el pastor Alexander Sánchez. Rodrigo Martín, quien ha acompañado a las denunciantes en el proceso, relató que la cantidad de mujeres que habrían sido víctimas de estos abusos es mucho mayor y no descarta más denuncias. Yo conozco 7 más que fueron abusadas y no pusieron la denuncia, que yo conozca y que haya hablado con ellas y me hayan dicho 7 más. Pero con lo que hemos hablado, los que seguimos unidos en esto, yo creo, porque la primera persona que habló víctima fue en 1999. Quiere decir que en 20 años, yo calculo que pueden haber sido más de 70 mujeres, 80, que nunca van a hablar. Algunas de ellas porque se casaron y no quieren que sus esposos sepan. Algunas de ellas porque les da pena o porque no son lo suficientemente valientes para hacerlo. Pero yo creo, Mercedes, y es algo que he pensado mucho, después de este juicio, si a este hombre lo condenan, que es válido, creo que algunas más se van a acercar a poner denuncia y no hay problema en que una persona esté presa, condenada y le venga un juicio de más. Hemos oído de personas que tienen hasta 3 juicios esperándolos y están presos. El caso contra Chavarría se ventila en los tribunales de Heredia y es liderado por la Unidad de Género, la Fiscalía Adjunta de Heredia, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, figura como coadyuvante de la causa. En Costa Rica, 1.461 personas necesitan un nuevo riñón, hígado o córnea. Por esta razón, autoridades de salud piden a la población dejar expreso su deseo si quieren o no ser donadores de órganos. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, 259 pacientes se beneficiaron con este procedimiento entre enero del 2020 a mayo del 2021. Diversas instituciones unen esfuerzos a la campaña Atrévete a Donar, que busca sensibilizar y sumar más personas a manifestar la voluntad de donar órganos y tejidos a fin de incrementar los donantes cadavéricos y salvar más vidas. Pero sí necesitamos cada día que más instituciones
y todos los costarricenses nos ayuden a esta cultura de donación de órganos y tejidos. Cuando hablan de estadísticas, bueno, el doctor Garbanzo y el doctor Aran Valera sabe que siempre yo les digo que no somos números, que los pacientes no son números, son personas con familias, con trabajos que deben suspender, con sueños y con ganas de seguir viviendo. Ellos necesitan tener esperanza. Además de la campaña, el Ministerio de Salud procura un convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones para que en la cédula, al igual que en la licencia, las personas puedan plasmar su deseo de donar. Sí es importante hacer un llamado a que siempre exista esa conciencia, esa cultura de que podemos gestionar incluso antes de nuestra propia muerte la voluntad de poder donar. Hemos estado trabajando con el Tribunal Supremo de Elecciones para que a través de la cédula, un convenio que ha trabajado el Ministerio de Salud con el Tribunal Supremo de Elecciones, se consigne la cédula. Ahorita se puede hacer una licencia de conducir, pero sabemos que no todas las personas tienen este documento, pero queremos que en la cédula se haga así y se ha estado trabajando este convenio, así que próximamente esperamos que esto ya se pueda consignar también en la cédula. Mientras tanto, es claro que los que quieran donar pueden hacer manifiesta su voluntad de hacerlo así a través de la licencia, los que tienen, y también a través de la misma página del Ministerio de Salud. Según los jerarcas, la actividad de donación y trasplantes ha seguido a pesar de la afectación lógica de la emergencia sanitaria que ha provocado una parálisis no solo en Costa Rica, sino también en el mundo. Necesitamos más personas y familias solidarias dispuestas a manifestar en vida la voluntad de donar una vez que fallecen para darle esperanza a personas que requieran de un órgano o un tejido. En la Caja no hemos dejado de trabajar por fortalecer el programa institucional de donación y trasplantes con el objetivo de brindarle a los pacientes los tratamientos que le permitan recuperar la calidad de vida, incluyendo el trasplante como la última opción terapéutica para los pacientes que esperan por este procedimiento. No obstante, pese a los esfuerzos por mantener la actividad, la cantidad de donantes es menor a la de personas que necesitan un nuevo órgano o tejido. A la fecha son 1.461 personas. Entre ellas, 386 necesitan un nuevo riñón, 54 un hígado y 1.021 córneas. Los pacientes en lista de espera son pacientes con enfermedades terminales, los que esperan por órganos, y por tanto no son suficientes la donación, y por tanto esto conlleva que si el paciente no se trasplanta puede fallecer. Entonces es la posibilidad que tiene cada uno de colaborar con esas personas que esperan. Sí se puede incentivar la donación, nos comprometemos a que vamos a realizar más trasplantes cuando haya más donantes y que vamos a ir y seguimos trabajando en la solución y el perfeccionamiento de los procesos que están involucrados en la realización tanto de la captación de donantes como de la realización de trasplantes. Por el momento, 259 pacientes se beneficiaron en este momento con el procedimiento en el periodo de 2020 a mayo del 2021. 48 trasplantes renales, 40 con donante cadavérico y 8 con donante vivo, 26 hepáticos, 22 con donante cadavérico y 4 vivos, 3 de corazón y 4 de pulmones. En tejidos se concretaron 96 córneas y de médula ósea se concretaron 82. En este último caso es donación viva 100% familiar. Alentador, así es el panorama de nuestro país para las próximas semanas sobre los casos positivos de COVID-19. Un experto asegura que pronto podríamos tener una reducción en los contagios. Los detalles en unos minutos con más información sobre materia de salud. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica.
Le invitamos para que nos acompañe este martes en Café Nacional, y en esta época para el Día del Padre tenemos consejos importantes: cómo escoger la fragancia adecuada para papá. Y además, 9 de la mañana estaremos con Aprendo en Casa. Le invitamos, 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, Café Nacional. Le esperamos. Pero sin apuros, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. ¿Tenés que pagar un servicio? Hacelo desde donde estés y a cualquier hora, porque los canales digitales de BN son música para tus oídos y tienen todo lo que querés. Desde las apps y banca en línea, podés realizar consultas, pagos, transferencias, afiliación de servicios y mucho más. Usalas en este momento para simplificar tu vida. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Y tal y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, el demógrafo y salubrista Luis Rosero asegura que en el mes de agosto Costa Rica podría haber cifras alentadoras en cuanto a los contagios y fallecimientos por coronavirus. Además, Rosero considera que para esta fecha podría ya existir la deseada inmunidad de rebaño contra la COVID-19. Costa Rica actualmente navega su tercera ola pandémica, reportando importantes cifras de nuevos casos y fallecimientos superiores a los de la región. No obstante, para el demógrafo y salubrista Luis Rosero, esto se debe a que el país llegó de manera tardía a este estadio en comparación con otras naciones cercanas. Lo que pasa con Costa Rica es que llega como tarde a las olas pandémicas. La ola que ha estado viviendo el país es la que vivieron otros países en Iberoamérica en diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por haber llegado tarde, la cantidad de contagios, etcétera, son unos de los más altos de la región. No los más altos, ¿verdad? La situación es especialmente grave, por ejemplo, en Uruguay, que en una época fue el modelo a seguir, ¿verdad? Allí están con más de 1,000 contactos diarios por millón de habitantes. Para Rosero, si la tendencia sigue, es decir, restricciones y vacunación, agosto será un mes trascendental para el país, pues podría para esa fecha haber llegado a cifras de 4 o 5 fallecimientos diarios y con una disminución importante de casos debido a la posible inmunidad de rebaño. Una combinación de estas dos cosas nos lleva a pensar que a fines de agosto entraremos a una situación de cuasi inmunidad colectiva, que nos permitirá llevar una vida cuasi normal, ¿verdad? Parecida a la anterior a la pandemia, solo con unas pocas cuidados básicos sanitarios, ¿verdad? Como uso de mascarillas o evitar aglomeraciones o procurar hacer teletrabajo cuando sea posible. Pero en general, los modelos y como están avanzando las cifras, sugieren que a fines de agosto vamos a ver en Costa Rica ya una baja sustancial en la cantidad de contagios, fallecimientos, etcétera. Para el experto en salud pública, Costa Rica ha demostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, pero la población no se puede confiar y bajar la guardia, pues las hospitalizaciones aún siguen al tope, con más de 1,000 personas entre el sistema público y privado de nuestro país. Recientemente hemos escuchado muchísimo sobre el Bitcoin, una criptomoneda que está con mucha actividad a nivel local en la región. Hablamos de El Salvador, un país que anunció también que legalizaba esta moneda y que se ha incluido en la economía de muchos países, incluidas Costa Rica también. Vamos a hablar sobre qué es el Bitcoin con Nancy Quiroz, quien es experta de moneda digital. Muy buenos días, bienvenida Nancy a Costa Rica Noticias. Gracias por la invitación. Nancy, pues esta mañana nos surge la necesidad de hablar un poquito sobre lo que ya es bastante popular y conocido y que ha tenido mucha discusión en los últimos tiempos, y se trata de el Bitcoin, una moneda, una criptomoneda que se está involucrando bastante rápido en la economía de muchos países del mundo. Algunos un poco más celosos, otros más impulsivos. Ya hablaremos en esta entrevista sobre esto, pero tal vez sería bueno introducirnos un poco en el tema, Nancy, explicar un poco sobre qué es el Bitcoin.
Ok, muchísimas gracias por la pregunta, porque ahí es donde está la desinformación. Bitcoin es un sistema. Es un sistema que se compone de muchas partes y de hecho también de niveles o capas. Cuando escuchamos en las noticias o a las personas en la calle hablar acerca de Bitcoin, usualmente lo que hacen es que se están refiriendo solamente a un pequeño componente de todo este gran sistema que les estoy contando. Este sistema se compone de lo que se conoce como el blockchain, que es un libro o una base de datos que está descentralizada y distribuida en los nodos de la red. Los nodos de la red es el software de Bitcoin. Entonces tenemos al blockchain, que es la base de datos, a los nodos, al software, y también tenemos a lo que se conoce popularmente como la criptomoneda. Entonces, la criptomoneda es lo que sube y baja de precio. Y usualmente Bitcoin se conoce con la palabra Bitcoin a todos estos componentes. Entonces, eso es lo que causa confusión, porque usualmente a veces cuando una persona habla de Bitcoin, se puede estar refiriendo a la red, o se puede estar refiriendo al software, o se puede estar refiriendo a la criptomoneda. Entonces es por eso que es importante hacer estas distinciones. Perfecto, ya teniendo esto claro, hablemos un poco de cómo funciona realmente y cómo se incluye dentro de la economía de los países y de la economía de todas las personas como un medio de pago y de canje, por decirlo de alguna forma monetaria. Exacto, o sea, Bitcoin es un sistema descentralizado y distribuido. Eso quiere decir que no requiere de intermediarios para realizar las transacciones o los pagos de la criptomoneda Bitcoin. Cuando digo que no requiere intermediarios, es que no requiere de los bancos o instituciones financieras. O sea, es un sistema que trabaja por sí mismo. Y de la forma en la que lo hace es, por ejemplo, si yo le quiero enviar un pago de Bitcoin a usted, entonces se realiza lo que se conoce como una transacción en Bitcoin que yo tengo que firmar con un par de llaves criptográficas. Y es acá también donde quiero resaltar y animar a la gente a aprender acerca de Bitcoin, porque como les decía, hay mucha desinformación y es precisamente esto uno de los objetivos que tenemos en Lead University, que es educar. Entonces, los dos participantes tienen este par de llaves criptográficas, con una van a firmar la transacción y la otra la van a compartir a la red de los participantes. Entonces, cuando los participantes de la red o los nodos escuchan esta transacción, ellos lo que hacen es validarla y propagar la transacción. Y es aquí donde no existe la necesidad de los bancos, porque todos los nodos funcionan como un banco. Entonces, cuando los nodos están recibiendo esa transacción, la guardan, la dejan ahí quedita, pero hay otros participantes en la red que se conocen como los mineros. Los mineros se encargan de coger estas transacciones y agruparlas, organizarlas en lo que se conocen como bloques. Entonces, esto sería como haciendo una analogía con un libro, o sea, tenemos un libro con muchas páginas. Entonces, lo que hacen los mineros es escribir las páginas. Una vez que tienen las transacciones organizadas en bloques o en páginas, las liberan a la red. Los nodos escuchan la página y la guardan en su libro. Este sería el blockchain. Y los pagos que se están realizando es la criptomoneda, o sea, estas transacciones o los pagos son esta criptomoneda. Cuando los mineros crean estos bloques, ellos son recompensados por hacer este trabajo y son recompensados con Bitcoin también, con la criptomoneda. Nancy, teniendo como referencia lo que ocurrió hace algunos días atrás en El Salvador, que se legaliza como un flujo cambiario, por decirlo así, un flujo de pago, y que incluye además, Salvador es el primer país del mundo que legaliza esta moneda a nivel nacional. Ahora bien, el hecho de que se legalice involucra otros muchos aspectos interesantes. Dentro de eso es un cambio de sistema financiero en un país completamente robusto y moderno, porque, según las aspiraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que se pretende es que esta criptomoneda circule o sirva como un medio de pago en economías incluso pequeñas, en donde el señor de la pulpería, el taxista,
la muchacha la estilista, todos puedan tener esta facilidad de pago. ¿Cómo involucrar este sistema en una economía tan grande? ¿Cómo hacerlo parte de nuestra cotidianidad? Ok, usted, bueno, antes de contestarle la pregunta, usted dijo algo interesante, que es que El Salvador está haciendo Bitcoin legal. Y ahí hay un punto interesante porque, por ejemplo, en Costa Rica Bitcoin no es ilegal. O sea, no es moneda de curso legal, o sea, eso significa que no es como el colón. O sea, que si yo voy a una pulpería, no tienen por qué aceptarme Bitcoins porque no es moneda de curso legal. Pero si ellos quisieran aceptar Bitcoin, lo pueden hacer porque tampoco es ilegal. En el caso de El Salvador, al ser moneda de curso legal, significa que todos los comercios tienen que aceptarlo. Ahí está la diferencia. Entonces, bueno, usted hacía la pregunta de que cómo se incorpora todo este sistema. Ok, sí, esto es un poco elaborado y en cierta forma complicado porque Bitcoin también se conoce, bueno, todo este sistema que le estaba contando es una innovación tecnológica. Entonces, al ser una innovación tecnológica, es por eso que la parte de la criptomoneda, que sería como el activo, es lo que está cambiando de precio. Porque es cuando las personas lo empiezan a conocer, quieren entrar al sistema o ser participantes de Bitcoin y es donde empiezan a comprarlo y a venderlo y eso es lo que está en las casas de intercambio y eso es lo que se escucha en las noticias y a las personas hablando que está subiendo y bajando de precio porque está siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que es volátil, esta parte, esta criptomoneda. Entonces, esta criptomoneda, bueno, ahora creo que hoy está en $40,000, no estoy segura, no revisé. Pero bueno, también muchas personas dicen, o sea, ¿cómo se va a incorporar en economía una criptomoneda que tiene ese precio? Y bueno, es interesante resaltar que un Bitcoin está compuesto de 100 millones de partes más pequeñas que se conocen como los satoshis. Entonces, en el caso de El Salvador, ellos no estarían interactuando exactamente con intercambios de Bitcoin, sino con intercambios de estas divisiones, con los satoshis, que son las subdivisiones de Bitcoin. Y ahora, como también le decía al inicio, está la parte de este sistema, de este blockchain con los nodos y los mineros y el software. Pero también eso se conoce como la primera capa. Y en esa primera capa, las transacciones en Bitcoin son lentas y al ser lentas, están sujetas a la volatilidad, que es cuando las personas dicen, ok, si yo voy a comprar Bitcoin en un supermercado, leche, por ejemplo, en un supermercado y pago con Bitcoin, entonces puede cambiar de precio y más bien el comerciante se ve afectado por estos cambios. Y en esta capa, Bitcoin no es ideal para utilizarlo como medio de pago, pero esta no es la única capa de Bitcoin, está otra capa, otra red que se conoce como la red de Lightning Network. Y en esta red se pueden crear lo que se conocen como los canales de pago, que van a estar conectados a la primera red, o sea, imagínense la primera red de Bitcoin, la que le estaba hablando al inicio, está esta otra red de Lightning Network. Esta red se va a conectar con Bitcoin y en la segunda red, en la segunda capa, es donde se pueden realizar transacciones en tiempo real, sin costo alguno, y es donde se puede reducir la volatilidad. Entonces, El Salvador va a utilizar a la segunda red para utilizar a Bitcoin como medio de pago. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Las personas necesitan solamente un teléfono para bajar una aplicación y empezar a realizar transacciones por medio de su teléfono. O sea, la parte del usuario, el user experience es mucho más sencillo que todo esto que le estoy contando, porque no necesariamente para realizar las transacciones se tiene que saber cómo está funcionando todo el sistema. Pero es importante también educar a la población de qué es lo que se trata toda esta innovación y tecnología. Claro, y es que precisamente también genera muchas dudas, pero también muchos temores y que van muy relacionados a lo que usted explicaba hace unos minutos, al constante cambio del valor de esta criptomoneda, de todo un sistema que es bastante complejo y que incluso semanas atrás había bajado bastante en su precio por un tweet simplemente. Y ahora con una publicación o con una aprobación de como método de pago en El Salvador, vuelve a subir. ¿Cuánta seguridad o cuánto
vamos a ver si puedo darme a entender con esta pregunta, porque es algo que cualquiera pensaría como una persona común que no está tan vinculada a estos sistemas y que no tiene tan claro esto. ¿Cómo funciona? Porque ¿en qué precio está en este momento un Bitcoin? Y además tengo entendido que se puede, a la hora de pagar como una parte del Bitcoin, digamos, por ser un monto menor o cosas así. No sé si me doy a entender realmente, para ver si nos puedes explicar. Más o menos, porque me está diciendo que cómo funciona. Yo creo que ya le había contestado cómo funciona Bitcoin, o es cómo funciona alguna otra. Más bien como método de pago en sí. Por ejemplo, yo le compro a usted un bien y voy a pagar en Bitcoins. ¿Cuál es el precio actual en este momento después de las subidas y las bajadas de precio? Pero además, si vamos a ver, si yo es que, digamos, comparado con colones, si yo tengo 1,000 colones y ocupo pagar 25 colones, ¿entiende? Entonces, debido al precio del Bitcoin, yo puedo pagar con una parte de ese. Sí, exactamente. Sí, ya entendí su pregunta. Sí, un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. Entonces, básicamente lo que la gente va a hacer es utilizar la subdivisión de Bitcoin en su economía. Como decir, el dólar que se divide en centavos, o sea, la gente puede pagar perfectamente en centavos. Así la gente en Bitcoin, en una economía de Bitcoin, puede pagar en satoshis, que son subdivisiones. Y estos pagos serían, por ejemplo, de teléfono a teléfono. Y estas aplicaciones telefónicas se van a conectar por medio de la segunda red, la red del Lightning Network. Ahora, la preocupación acá sería la volatilidad y esos cambios de precio. En el caso de utilizar a la segunda red, entonces un comerciante no se tiene que preocupar de que en el momento que está recibiendo el pago, el precio vaya a cambiar, porque ese pago lo está recibiendo en tiempo real gracias a la segunda capa de Bitcoin, que es a la red de Lightning. Y a lo que yo tengo entendido, o sea, esto lo puede... Espero que, sería mejor que lo verifique. Yo lo escuché al presidente de El Salvador diciendo esto, pero sería bueno confirmarlo. Es que, la economía de El Salvador va a estar en Bitcoin y en dólares. O sea, no es que Bitcoin viene a reemplazar a los dólares. Entonces, los comerciantes, hasta donde tengo entendido, pueden decidir si dejar su dinero o sus pagos en Bitcoin o en dólares. O sea, sí, yo leí eso también, que incluso pueden hacer un canje inmediato para asegurar su dinero. Exacto. Entonces, lo que escuché al presidente hablar fue que el gobierno va a tener lo que se conoce como el Government Wallet, que es la billetera digital del gobierno. Los comerciantes se van a poder conectar a esa billetera digital del gobierno, y ahí es donde deciden, ok, recibí el pago en Bitcoin, pero no quiero Bitcoin por la volatilidad, entonces hago el cambio inmediatamente a dólares. Entonces, quien estaría absorbiendo la volatilidad a largo plazo sería el gobierno de El Salvador en este caso. Sí. Ya por último, Nancy, para concluir esta entrevista, hablemos brevemente también de los riesgos en cuanto a lo que muchos gobiernos o expertos también han dicho, que puede ser una red que permita lavado de activos, lavado de dinero, y que también podría resultar inseguro. Ok, digamos, la red de Bitcoin es la menos ideal para hacer lavado de dinero, porque la red de Bitcoin, a pesar de que se considera popularmente anónima, no lo es seudónima. O sea, hay técnicas en ciencia computacional que se conocen como chain analysis, que pueden ligar una identidad física con la identidad en el Bitcoin. O sea, entonces Bitcoin, si los delincuentes quieren utilizar la red para hacer lavado de dinero, entonces no es la ideal. Hay otras criptomonedas que usualmente utilizan, pero no es Bitcoin. También, sí hay un porcentaje que se ha utilizado claramente para lavado de dinero y actividades ilícitas, pero aquí es donde yo hago la comparación con el dinero tradicional. O sea, el dinero tradicional, colones, dólares, euros, también se utilizan para lavado de dinero.
Lo que pasa es que nunca se habla de decir vamos a prohibir los euros porque se han utilizado para lavado de dinero. Entonces, yo la forma en que veo a Bitcoin es como una tecnología. De hecho, cuando el Internet nació en los años 90, también se decía lo mismo, que iba a ser utilizado para actividades ilícitas y había que prohibir el Internet. Ahora jamás se nos ocurriría prohibir el Internet porque alguien lo puede utilizar para actividades ilícitas. Lo que se tiene que castigar en este caso es la actividad en sí y no a la tecnología, no a la herramienta. Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias por esta amplia explicación que definitivamente nos pone en mayor perspectiva lo que significa esta nueva era de la economía. Bueno, muchísimas gracias también por el tiempo y quisiera decirle a los oyentes que estudien acerca de la tecnología, o sea, no es para tenerle miedo, sino es para estudiarla. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias nuevamente a Nancy por acompañarnos esta mañana y por aclararnos un poco también sobre esta moderna forma de pago. Vamos a hacer una pausa, pero al volver les traeremos todo el detalle de los deportes. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Así que enfócate en tu tratamiento, ¿quieres? Mamá, muchas gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Puedes hacerlo! A petición, este 15 de junio no se pierda el reprise del gran final de Una comida para el corazón, a las 11:30 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Fukuko es una joven despistada, pero con un corazón enorme e ideas innovadoras. ¿Cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como esto? ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Fukuko? Enamorada de Manpei, un inventor atrevido e ingenuo. Quiero probar otros tipos de fideos. Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan! ¡A probar! ¡Manpoku Ramen para todos! Juntos tendrán grandes aventuras. Realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo, ¿no es así? Sí. Manpuku, barriga llena. ¡A vender todo! Estreno el 16 de junio, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Saludos amigos, bienvenidos a los deportes. La Federación de Fútbol se comprometió a tener nombrado al próximo entrenador en 15 días, según Rodolfo Villalobos. Si fuera solo su decisión, estaría en menos tiempo. Un total de 10 hojas de vida son analizadas por la Federación Costarricense de Fútbol para tomar el puesto de entrenador del equipo mayor masculino, luego del cese de Ronald González. La Federación creó una comisión que dará su veredicto de quién cree que es el más idóneo para el puesto, pero esto no será antes de al menos 15 días. Esto es un cuerpo colegiado. Si dependiera de mí, posiblemente el miércoles o el jueves, yo podría dedicarme día y noche a hablar con los distintos técnicos, a estudiar las ofertas y a escoger el técnico, si la federación fuera mía, si fuera mi empresa. Pero aquí hay un cuerpo colegiado, no solo a nivel ejecutivo y dirigencial, sino también a nivel deportivo y técnico. 15 días es un periodo muy corto para tomar una decisión muy importante. La comisión que estudiaría las hojas de vida la integran Víctor Umaña, Carlos Watson y Rodolfo Villalobos. Sus decisiones serán llevadas al comité ejecutivo en pleno.
Otro tema que intenta tomar en cuenta la federación es el tema del aficionado en las eliminatorias en el Estadio Nacional. Sería una desventaja muy grande para Costa Rica ir a jugar de visita con público y en casa sin público. Pero la salud y la pandemia en este país están por encima de todo, pero restan todavía 3 meses, estamos a 90 días del primer partido y esperamos, primero en Dios, que la pandemia se logre controlar, que el nivel de vacunación ya sea sumamente alto y que podamos establecer un protocolo para tener públicos en el estadio. Al mismo tiempo, este mismo lunes se dio a conocer la noticia de que los 2 asistentes técnicos del cuerpo técnico de Ronald González también fueron cesados de su puesto. Mauricio Solís y Douglas Sequeira ya no son parte del staff de la Federación de Fútbol. Siempre con temas de fútbol y la Federación Nacional o Costarricense de Fútbol, después de los fogueos ante México y recientemente Guatemala, Amelia Valverde pretende trazar el camino de la selección mayor a un nuevo mundial con mucha autocrítica. Después de los fogueos de este 2021, para Amelia Valverde, seleccionadora nacional, es de vital importancia seguir siendo autocríticas con su trabajo y el de sus dirigidas. Los juegos ante México abrieron los ojos a Valverde después de un año de poco trabajo y poca acción competitiva debido a la pandemia de la COVID-19. Por esto, ver con lupa los errores y empezar a corregir es la clave para que esta selección pueda asistir a su segunda Copa del Mundo, para la cual pronto iniciará la eliminatoria. Pues por supuesto, el tema defensivo, ¿verdad? Algunos manejos importantes de los momentos del juego, pero sobre todo la dinámica con la pelota ha sido el principal punto que hemos intentado mejorar. Bien cierto que solamente tenemos 6 entrenamientos prácticamente por fecha FIFA, pero hemos intentado aprovechar el tiempo, incluso sesiones virtuales y demás con las muchachas, y es parte de los puntos de mejora que hemos evaluado como cuerpo técnico. La victoria ante Guatemala, selección top 5 de los combinados de CONCACAF, fue importante para las jugadoras que tienen ese sueño mundialista, ya que acabaron una racha de 4 juegos sin ganar ante selecciones como México, Canadá y Estados Unidos. Yo creo que, no es la primera vez que nos toca enfrentarnos, siempre en los torneos nos topamos a Canadá, Estados Unidos, México. Obviamente siempre nos preparamos o intentamos prepararnos de la mejor manera para poder competir. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Para nadie es un secreto la potencia que es Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, nosotras intentamos competir y lo hacemos, pero nos enfocamos en lo que tengamos que hacer, en mejorar y sobre todo en crecer para lo que viene, que es la eliminatoria. Esta eliminatoria es de gran importancia para la formación de algunas jugadoras que debido a la COVID se perdieron el Mundial Sub-20 que se tenía planeado para el año pasado en Costa Rica, ya que ahí podrían compensar ese roce internacional que se perdieron con la suspensión de dicho Mundial. Cambiamos de tema y vamos a decirles que Costa Rica tendrá una representante más en Tokio. Además, María José Vargas fue la mejor costarricense en la Vuelta a Guatemala que finalizó este fin de semana. Esto y más en el siguiente resumen de Noticias Nacionales. María José Vargas cerró la Vuelta a Guatemala con un tercer lugar de etapa y siendo la mejor costarricense en esta competencia previo a su viaje a los Olímpicos de Tokio 2020. Jenny Colmenares se dejó el título, seguida por Miriam Núñez y Blanca Moreno, mientras que en la general María José Vargas una vez más fue la mejor costarricense en la casilla 15. Luego aparece Sharon Ramírez, seguida de Stephanie Álvarez, que logró meterse en el top 20, y más abajo en la casilla 29 y 48 están Susan Camacho y Diana Solano respectivamente. La atleta costarricense de la disciplina del atletismo, Daishelin Meyers Scott, impuso este fin de semana un nuevo récord nacional en la prueba de campo de impulsión de bala tras lograr un lanzamiento de 14 metros 69 centímetros en el marco del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo en México, que se realizó este fin de semana en el estado de Querétaro. Meyers Scott no solo logró mejorar su marca, sino que también alcanzó el primer lugar del evento, superando a las aztecas. Algo muy positivo para el deporte nacional, ya que se demuestra que hay jóvenes promesas que vienen engrosando el grupo de talentos que se proyectan al siguiente ciclo olímpico que terminará en París 2024. Y siguen las buenas noticias porque la paraatleta costarricense Melissa Calvo vive el momento más feliz de su carrera al confirmarse que estará presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Lo hará en las pruebas de 100 y 400 metros planos en la categoría T13 velocista con discapacidad visual. La delegación de Costa Rica en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 lo conforman hasta el día de hoy el paraciclista de ruta Henry Rabe, el paravelocista Sherman Whitty en 100 y 200 metros, además de Andrés Molina en parataekwondo y ahora Melissa Calvo. Pasando a temas internacionales, el enfermero Ricardo Omar declaró ante la Fiscalía Argentina este lunes como primer sospechoso de la muerte de Diego Armando Maradona. Una de las últimas personas que vio con vida a Diego Maradona comenzó a rendir declaración indagatoria el lunes como sospechoso de homicidio simple con dolo eventual. El enfermero Ricardo Omar Almirón, de 37 años, era su cuidador nocturno. La fiscalía sospecha que mintió al afirmar que el astro del fútbol argentino dormía y respiraba con normalidad pocas horas antes del fallecimiento, cuando la autopsia reveló que agonizaba. Se trata del primero en brindar declaración ante la fiscalía de un grupo de 7 personas que incluye también a sus médicos. Las audiencias concluirán el 28 de junio, día en que será indagado uno de los principales sospechosos, el neurocirujano Leopoldo Luque. La leyenda del fútbol murió el 25 de noviembre de 2020 de una crisis cardiorrespiratoria, mientras estaba solo, convaleciente de una neurocirugía y otras dolencias, en una residencia de un barrio privado al norte de Buenos Aires. Los fiscales rechazaron calificar el deceso de hecho culposo o involuntario, algo que implicaría negligencia o imprudencia, sino que lo catalogaron como dolo eventual al detectar falsedades en los reportes sobre el estado de salud. Los acusadores consideraron que los médicos y cuidadores no cumplieron con su deber con Maradona a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió. La pena es de 8 a 25 años de prisión. Seguimos en el campo internacional, pero en otras disciplinas, la carrera por ser el mejor tenista de todos los tiempos ya no es cosa de dos. Luego de ganar Roland Garros, el serbio Novak Djokovic llevó a su casa su título 19 de Grand Slam y quedó a solo uno de las cifras de Roger Federer y Rafa Nadal. El serbio Novak Djokovic se metió en una disputa que durante años tuvo solo a 2 protagonistas, el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, por ser el mejor tenista de la historia. Luego de derrotar a Nadal en las semifinales de Roland Garros y de vencer en la final al griego Stefanos Tsitsipas, no le alcanzó su 19º título de Grand Slam, con lo que quedó a uno del récord del español y de Federer, que cuentan con 20 cada uno. El ganado este domingo es el segundo Roland Garros del serbio, que ha ganado 9 veces el Open de Australia, 5 Wimbledon y 3 el US Open. Es el único tenista en 53 años en ganar por lo menos 2 veces cada uno de los 4 grandes. Por su parte, Nadal, rey del certamen francés, lo ha ganado en 13 ocasiones. Solo ha vencido una vez el torneo australiano, 2 Wimbledon y 4 el US Open. Mientras tanto, Federer ha distribuido más sus triunfos y es el único de los 3 que se ha coronado 5 veces o más en 3 de los 4 grandes, ya que ganó el Open de Australia en 6 ocasiones, Wimbledon en 8 y el US Open en 5. Su gran deuda es la tierra batida de Roland Garros, donde solo ha ganado en una ocasión hace 12 años. Tras ganar el torneo donde el favorito siempre es Nadal, ahora no le buscará empatar y superar a sus rivales en Wimbledon y en el US Open. El primero iniciará el 28 de junio y ya Federer aseguró que tiene bastantes expectativas para el torneo que más veces ha ganado. A finales de agosto iniciará el torneo estadounidense, donde Federer también supera en títulos a sus 2 contrincantes. Además de buscar ser el tenista más ganador de todos los tiempos, Djokovic también aspira a ser el primer hombre en ganar los 4 grandes y el oro olímpico en un mismo año. Para eso necesita ganar los 2 torneos venideros y ser campeón en Tokio 2020. En la capital japonesa estarán los mejores tenistas del mundo. Además de los 3 grandes, estarán el ruso Nadir Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, llamados a ser quienes disputen los títulos en un futuro próximo. Bien amigos, con esto terminamos los deportes. Por supuesto que al mediodía tendremos muchísimo más, mi estimada Elke. Así es, Gerardo, muchas gracias y esperando a ver qué noticias nos traes para el mediodía. ¿Cómo no? Aquí estaremos, o más bien aquí estará mi compañero Kenneth al mediodía y yo los acompañaré también en el próximo 24 horas. Y en la noche. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y continúan en Nicaragua los arrestos ilegales. Al volver de la pausa, replicamos una entrevista hecha en Conexión Mundial en vivo el pasado viernes a la líder de oposición, Dora María Telles.
La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Este y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. En conmemoración del Día del Árbol, UNED presenta Guardianes del Bosque, un documental que muestra la lucha del indígena por la defensa del territorio y sus bosques. La lucha principal era cuidar los bosques. Miércoles 16 de junio, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 19 de junio, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. La policía nicaragüense arrestó este domingo a 5 reconocidos dirigentes de la disidencia sandinista, entre ellos a la exguerrillera Dora María Telles, una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega. Mi casa tiene policías afuera. Nuevos arrestos de opositores en Nicaragua. Este video saldría en caso me detienen ilegalmente. Y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos, seguimos en la lucha, esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega, aquí nadie se raja, Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar, fuerza. Ana Margarita Vigil Guardián fue una de las 5 detenidas el domingo, todos reconocidos dirigentes de la disidencia sandinista. La policía capturó también a Dora María Telles, también exguerrillera y dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora. Horas después fueron detenidos la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona Cuán, y su vicepresidente, el disidente sandinista Hugo Torres. Por la noche, la policía confirmó además el arresto del ex vicecanciller y ahora disidente Víctor Hugo Tinoco. Que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. La policía nicaragüense indicó que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, entre otros delitos. En diciembre, Nicaragua aprobó una polémica ley que castiga con cárcel a las personas que promuevan la intervención extranjera. Desde el 2 de junio, una docena de dirigentes opositores, entre ellos 4 aspirantes a la presidencia, han sido detenidos por la policía a instancias del gobierno de Daniel Ortega. Y para ampliar esta información les contamos que el pasado viernes en Conexión Mundial, nuestro programa de Radio Nacional de Costa Rica de análisis internacional, se conversó con la líder opositora Dora María Telles, quien fue tan solo un día y unas horas después detenida por el régimen de Ortega. Vamos a hacer una réplica de esta entrevista. Ya está con nosotros nuestra invitada especial de hoy y nos puede poner todavía mejor en contexto lo que está ocurriendo en Nicaragua. Así que saludamos de inmediato a Dora María Telles, comandante 2, conocida así, quien es historiadora de la política nicaragüense y está con nosotros también para
para ponernos en perspectiva un poco lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muy buenas tardes, Dora María, bienvenida a Costa Rica. Buenas tardes, Elke, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ustedes siempre estar al tanto de lo que sucede en Nicaragua. Un placer, doña Dora, para nosotros darle el espacio y que usted nos comente mejor que nadie tal vez lo que está viviendo por allá los hermanos nicaragüenses con esta situación que decíamos nosotros. No sé si usted más bien nos puede contextualizar. Para nosotros es como una nueva etapa, ya llegar a este momento donde se está buscando la privación de la libertad de los candidatos. Sí, bueno, a ver, es muy importante lo que ustedes decían, ¿verdad? ¿Por qué llegó Ortega a este punto? Ustedes recuerdan con la crisis en el 2018, se levantó una demanda de elecciones adelantadas y Ortega se levantó de la mesa de negociación cuando se habló de elecciones adelantadas. Pero él tenía que llegar a esta fecha que es constitucional, esta no se la podía saltar el 7 de noviembre, que corresponde con elecciones nacionales de presidente, vicepresidente y diputado a la Asamblea Nacional. Esta fecha él no se la puede saltar y eso para él es un problema grande porque en estos 3 años Ortega no ha logrado recomponer hegemonía, no tiene más aliados, más bien está más aislado a nivel nacional, ni tiene un desempeño adecuado, más bien ha sido todo lo contrario con la pandemia, ¿verdad? Y la condición económica del país. Entonces, él diseña una estrategia de fraude en cámara lenta, que comienza hace un año, y comienza eliminando competidores, poniendo dificultades para que los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales tengan acceso a fondos. Después comienza con una serie de leyes, ¿verdad?, punitivas, que alguna gente creía no, las hace para amenazar y no las va a aplicar, pero todas esas leyes punitivas ahí quedaron. Después aparece con una reforma electoral, que es una contrarreforma electoral. En lugar de hacer el sistema más limpio, hizo el sistema mejor preparado para el fraude. Y así iba marchando, pues. Y después se apuntó a la división de la oposición. Entonces, él elimina la posibilidad de que un sector opositor participe en la campaña electoral, mata al Partido Restauración Democrática, le cancelan la personalidad jurídica y él apostó, la familia Ortega Murillo, a que estos precandidatos de la coalición nacional se iban a caer en sus casas haciéndose enemigos de del otro sector de la oposición. Pero resultó lo contrario. Todos estos precandidatos se fueron a inscribir en el mecanismo de la otra alianza, incluyendo a Cristiana, que se consideraba como candidata independiente, y eso puso a Ortega en el dilema de enfrentarse con una candidatura única de toda la oposición. Dora María, y eso sí es muy grave para él. Dora María, me interesa tal vez conocer un poco también cuál es la estructura, cuál es el cuerpo que tiene la oposición también. Me parece que ante las acciones de Daniel Ortega, que pareciera que ya no tenía más posibilidades y sigue avanzando, se está inventando más posibilidades. ¿Cuál es el cuerpo que tiene la oposición para enfrentarse a todas estas medidas que Daniel Ortega está imponiendo y si tiene la fuerza para poder sostenerse realmente de aquí a noviembre? ¿Tiene figuras que están unidos? Ahora que usted hablaba de Chamorro como una candidata independiente, ¿hay cierto acercamiento entre la misma oposición para poder lograr sostenerse, mantenerse y poder tener un proceso electoral en noviembre? Hay dos grandes corrientes opositoras. La coalición nacional, donde está la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Amplio por la Democracia, y están, digamos, otras organizaciones, el FDN, Frente Democrático Nicaragüense, organizaciones de presos políticos, etcétera. No hay distintas organizaciones, ahí hay bastantes organizaciones sociales y políticas, pero ya no hay ningún partido con personalidad jurídica, porque Ortega canceló al Partido Restauración Democrática, que iba con esta coalición a las elecciones. De manera que la coalición se quedó sin posibilidad de ir a las elecciones.
La otra gran corriente de oposición es la Alianza Ciudadana, que se integra con el Partido Ciudadano por la Libertad y lo que fue la Alianza Cívica. Esta Alianza Ciudadana abrió un proceso de candidaturas para la presidencia y se inscribieron 4 candidatos: Arturo Cruz, Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y un señor que se llama Américo Treviño. Pero los candidatos de la coalición nacional, los precandidatos de la coalición nacional, pidieron que se abriera la posibilidad de que ellos participaran y se abrió la posibilidad y ellos se inscribieron también, expresaron su intención de inscribirse. Eso fue, digamos, lo que detonó la violenta reacción de Daniel Ortega, porque los candidatos de la coalición se fueron a inscribir, Cristiana por separado se fue a inscribir, y esto ya nos ponía en que el gran acto de unidad de la oposición era lograr una candidatura única. Y eso es peligrosísimo para Ortega, porque pues todas las encuestas lo que dicen es que está 70-30, 80-20. Entonces Ortega se percata de que él no puede ganar esa elección, no tiene capacidad para hacer fraude, ya no puede seguir con la estrategia de fraude en cámara lenta. Y entonces pues decide encarcelar a los candidatos, pues ya opta por la vía dura, es decir, por la vía descarada, pues de una dictadura descarada, que ya no puede manejar un fraude con maquillaje y ya un fraude elegante, sino que ya es, digamos, como elefante en cristalería, pues, y echa preso a los candidatos y comienza a echar preso a líderes políticos, sociales y económicos, ¿verdad? Doña María, ¿esto podría generar una manifestación o grandes manifestaciones como las que vivimos en el 2018? Bueno, hay personas que dicen de que, pues, el balde está a punto de derramarse otra vez, ¿verdad? Vos sabés que las sociedades tienen niveles de tolerancia y los agravios que se le hacen a una sociedad se van acumulando, y en Nicaragua aquí hay una crisis prolongada. Es decir, para que Ortega llegue a la conclusión de que ya no puede hacer un fraude maquillado es porque tiene una crisis severa. Pero es una crisis donde el país ha pagado un costo elevadísimo. Hay más de 100.000 nicaragüenses en el exilio, ha habido bastantes miles de presos, hay miles de personas asediadas. La situación que vivimos en Nicaragua es la de un país ocupado militarmente. La situación del desempleo es enorme y la pandemia ha ido por la libre, ¿verdad? Porque la teoría del gobierno ha sido que hay que vaya, ¿verdad? Entonces hay una gran mortandad, las personas pasan la enfermedad en su casa y se mueren en su casa. Entonces todo eso se acumula y en efecto la situación está a punto de rebalsar. Si Daniel Ortega cierra las puertas de las elecciones, como yo creo que es su siguiente paso, o al menos eso es lo que tenía pensado antes de que le cayera la reacción internacional tan grande, ¿verdad? Su siguiente paso era cancelar las elecciones. Cancelarlas y continuar. Cancelar las elecciones y continuar en el poder de facto. Que al final creo que le serviría más que ir a elecciones, por supuesto. Y ya usted le mencionaba. Bueno, que si va a elecciones está frito, ¿verdad? Claro. Él está frito en elecciones. Ahí no tiene, aunque se las trate de robar, porque no es tan fácil. Es fácil robarse una elección cuando la diferencia es pequeña. Pero cuando la diferencia es 70-30, 75-25, sí, para robarte la elección tenés que llegar con un camión a sacar la urna, pues, y robarte la urna completa. Eso es una cosa escandalosa. Sí, así lo sería. Estamos con doña María Telles, la comandante 2 desde Nicaragua. Estamos hablando sobre la situación y la crisis que está viviendo política Nicaragua. Doña María, ¿qué podría o cómo se podría ver la afectación en la migración? Por ejemplo, para Costa Rica, ya se hablaba que se habla de 100.000 personas en el exilio, pero también la migración a países de la región y también, por supuesto, hablando de sus fronteras, Costa Rica y Honduras. Sí, bueno, en este momento hay una presión bien elevada sobre una cantidad bastante grande de personas y que son gente que pues no tiene más remedio que salir del país porque no tienen trabajo o los expulsaron de las universidades por estar en las protestas cívicas
o están siendo perseguidos, o su familia es perseguida y tienen que salir. Es decir, yo ya conozco una cantidad importante de casos que ha tenido que irse de nuevo al exilio en los últimos 15 días, ¿verdad? Y lo que habíamos venido viendo era un pequeño flujo de retorno, con mucho cuidado, muy lentamente, pero un flujo pequeñito de retorno. La gente tomaba riesgo, pero ahora esto puede llevar a una presión elevada. Aquí todavía estamos apostando a que la crisis se puede resolver en elecciones libres, limpias, transparentes, competitivas, observadas. Pero si eso no existe, pues estamos hablando de que esa olla de presión, ¿verdad?, va a reventar, pues, claro. Porque no hay manera, pues si no hay una salida, el pueblo nicaragüense ha estado confiado en que la salida cívica son elecciones. Si no hay una salida electoral, si Ortega cancela las elecciones, si mantiene los candidatos presos, porque ¿cómo va a haber una elección con candidatos presos? Eso es imposible. Dora María, ahora hablando de otro escenario tal vez más positivo, pensando en que se logre un proceso electoral en noviembre, después de décadas del régimen de Daniel Ortega, en un caso hipotético que gane la oposición, ¿tiene Nicaragua una estructura? ¿Hay que empezar de cero con una nueva administración completamente diferenciada de una dictadura? ¿Cómo se encuentra Nicaragua en sí como sistema público para enfrentarse a una nueva nación lejos de Daniel Ortega? Bueno, ese es un gran problema, pues, porque aquí estamos hablando de una dictadura familiar, igual que la de los Somoza, que ha ocupado la totalidad de las instituciones públicas. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, ¿hay algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia que realmente esté apegado a la ley? No hay ni uno. Todos cumplen disciplinadamente las órdenes de Ortega. Hay jueces que estén apegados a la ley, no hay ni uno. Todos cumplen órdenes de Ortega. Fiscales, todos cumplen órdenes de Ortega. La cúpula del ejército absolutamente servilizada para Ortega. Es decir, un nuevo gobierno no es simplemente cambiar a Daniel Ortega, sino que el país tiene que hacer una profunda reforma institucional y una depuración importante institucional, porque muchos de los que actualmente están en cargos relevantes en las instituciones fueron oficiales paramilitares a la hora de la operación limpieza y de la matanza de centenares de personas. Es decir, aquí tiene que haber un establecimiento de un régimen democrático, pero también tiene que haber justicia y también tiene que haber, pues, una reforma institucional sistémica que permita a Nicaragua enrumbarse en otra dirección, ¿verdad? Pero eso va a ser, todos son procesos bien complejos, es decir, la policía se ha convertido en una guardia pretoriana al servicio de la familia Ortega Murillo. El ejército participó en la represión en 2018-2019, entregándole armas a paramilitares, información de inteligencia, poniendo oficiales al mando de esa fuerza para la operación limpieza. Eso es un agravio sumamente grave para la sociedad nicaragüense. Es decir, hay que plantearse qué hacer con ese sistema institucional para que el país pueda establecerse como una nación democrática y pueda prosperar, pero con el gran desafío de decir cómo hacemos para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Porque ese es exactamente el gran problema. ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de mecanismos hay que lograr para que no vuelva a pasar? Pero también qué tipo de cultura política ciudadana hay que desarrollar, pues. Dora María, sí. hay ya la comunidad internacional ha denunciado, ha pedido la liberación de los presos. ¿Qué podría hacer o qué esperarían ustedes que realmente la comunidad internacional, llámese el país por país o la OEA, que pueda realmente ayudar a la situación? Porque en otros conflictos o en otros países o en otras situaciones hemos visto que no tiene un efecto muy grande, digamos, tal vez como el caso de Venezuela. ¿Hay algo que pueda hacer la comunidad internacional para ayudar a la situación realmente? Bueno, la apuesta de Ortega es que él podía hacer todo y lo peor que le podía pasar era una lluvia de comunicados.
Esa ha sido la apuesta de Ortega. Es decir, lo primero que ha enfrentado Ortega en esta crisis ahorita es que además de la lluvia de comunicado han venido las sanciones para 4 funcionarios más, con este ya son 30 de su régimen, incluyendo a su hija, ¿verdad? Pero hay 2 temas fundamentales. Hay parlamentarios de la Unión Europea que están diciendo, bueno, si esto sigue así y las elecciones aquí son una farsa total, pues no vamos a reconocer ese régimen, pero no solamente. Queremos que se revise la participación de Nicaragua en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que establece una cláusula democrática. Y el día de hoy unos senadores en los Estados Unidos le plantearon al presidente Biden que si las cosas siguen así hay que revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio. Y estamos hablando ya de palabras mayores. Claro. ¿Por qué? Porque de eso depende los financiamientos que recibe Nicaragua. Y Nicaragua no tiene petróleo como Venezuela. Tampoco tiene detrás a China. Los venezolanos le han vendido fiado, ¿verdad? O más bien, los chinos les han adelantado dinero a los venezolanos a cambio de petróleo, entonces los venezolanos le pagan con petróleo. Pero aquí no hay relaciones con la República Popular China, ¿verdad? Y tampoco los rusos pues están dándole ningún respaldo esencial más allá de inteligencia al régimen de Ortega. Es decir, este es un régimen que depende de los mecanismos financieros internacionales. Si esos mecanismos se cierran y el comercio se entorpece, esto se hunde. Entonces, esas son palabras mayores. Y ese es el punto en el cual está Ortega en este momento, ¿verdad? Muchísimas gracias a Dora María Telles, quien nos acompañó esta tarde en Conexión Mundial. De nuevo, las gracias, Dora María. Muchas gracias a ustedes por estar interesados en Nicaragua, por este espacio y por mantener informados también a los nicaragüenses en Costa Rica. Muchas gracias. La OTAN y Estados Unidos marcaron un reencuentro importante en medio de una cumbre de muchos desafíos. Al volver de la pausa, las noticias internacionales. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Cine Retrospectivo presentamos Caso Próbolo, el Instituto del Silencio. Porque nosotros sufrimos muchos años, Andes, demasiado sufrimos. Un documental argentino que denuncia la violación en un colegio privado. Esto tiene que llegar a buen puerto en impartir justicia y en develar todos los problemas. Este martes 15 de junio a las 9:15 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. La Tacunga es una ciudad que le falta mucho por crecer, pero que gracias a las personas que aman esta ciudad y no ven algo político en ella, la harán crecer y llegar muy lejos. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Así que enfócate en tu tratamiento, ¿quieres? Mamá, muchas gracias. ¡Mamá! 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 ¡Puedes hacerlo! A petición, este 15 de junio no se pierda el reprise del gran final de Una comida para el corazón, a las 11:30 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. Repitamos para que nos acompañe este martes en Café Nacional. Y en esta época para el Día del Padre tenemos consejos importantes. Cómo escoger la fragancia adecuada para papá. Y además, 9 de la mañana estaremos con Aprendo en Casa. Le invitamos, 13 Costa Rica Televisión, 7.5 Costa Rica Radio, Café Nacional. Le esperamos. La OTAN
alertó sobre los desafíos sistemáticos presentados por China y advirtió a Rusia que respete las normas internacionales en una cumbre que marcó el reencuentro con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que pasó momentos de tirantes en años recientes. Cumbre de la OTAN en Bruselas. La reunión marcó el reencuentro de los líderes con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que hubo tirantes durante la gestión de Donald Trump. Y desde su arribo, el presidente estadounidense Joe Biden dejó clara su intención de revitalizar la relación. Quiero ser claro, la OTAN es de importancia capital para los intereses de Estados Unidos y en sí misma. Si no existiera, tendríamos que inventarla. Permite a Estados Unidos realizar sus negocios en el mundo de una forma en la que nunca habría ocurrido. Gran parte del encuentro se centró en los nuevos desafíos planteados por Rusia y China. Los aliados indicaron que el fortalecimiento de la capacidad militar rusa y actividades provocadoras en las fronteras de la alianza amenazan la seguridad del área euroatlántica y advirtieron a Moscú que no podrá haber una mejora en las relaciones bilaterales si el gobierno ruso no muestra respeto por sus compromisos internacionales. También indicaron que las ambiciones de China y su comportamiento representan desafíos sistémicos al orden internacional. La creciente influencia china y las políticas internacionales presentan desafíos a la seguridad de la alianza. Los líderes acordaron que tenemos que enfrentar esos desafíos juntos como alianza y que tenemos que comprometernos con China para defender nuestros intereses de seguridad. Nos preocupan las políticas coercitivas chinas que contrastan con los valores fundamentales consagrados en el Tratado de Washington. Which stand in contrast to the fundamental values enshrined in the Washington Treaty. Finalmente, los mandatarios reafirmaron que la retirada de sus tropas de Afganistán después de 2 décadas no significa el fin de su relación con ese país. Destacaron que mantendrán una oficina de representación civil en Kabul y aportarán fondos transitorios para garantizar el funcionamiento del aeropuerto internacional Hamid Karzai de la capital afgana. Tras 12 años de reinado ininterrumpido de Benjamín Netanyahu, Israel empezó este lunes la semana con un nuevo primer ministro, el ultraderechista Naftali Bennett, al frente de una dispar coalición de gobierno que deberá encargar múltiples desafíos. El primer gobierno israelí sin Benjamín Netanyahu en 12 años. El ultraderechista Naftali Bennett tomó las riendas de un gobierno variopinto de 26 ministros que representan un amplio espectro ideológico, con representantes de la izquierda, el centro, la derecha y un partido árabe. El encargado de formar gobierno fue el centrista Yair Lapid, que el lunes asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Según el acuerdo de la frágil coalición, tomará el cargo de primer ministro dentro de 2 años. Se ha descuidado nuestra relación con demasiados gobiernos y se ha desarrollado una cierta hostilidad. Gritar que todo el mundo es antisemita no es una política ni un plan de trabajo, incluso si a veces se siente bien. Por su parte, Netanyahu prometió derrocar al gobierno y dijo que la coalición caerá rápidamente porque está unida por el odio, la exclusión y el ansia de poder. La alianza deberá encontrar compromisos sobre cuestiones como la recuperación económica, la colonización israelí en los territorios palestinos ocupados e incluso el delicado tema de la relación entre el Estado y la religión. El primer reto llegará el martes, con una manifestación prevista por la extrema derecha en Jerusalén Este, sector palestino ocupado desde 1967 y anexionado por Israel. El movimiento islamista Hamas, en el poder en el enclave palestino de Gaza, ya amenazó con tomar represalias si la marcha llega cerca de la explanada de las mezquitas. Y dijo que el nuevo gobierno no cambia nada en sus relaciones con Israel. La autoridad palestina en Cisjordania ocupada afirmó que la salida de Netanyahu marca el fin de uno de los peores periodos del conflicto israelo-palestino, pero aclaró que no considera que el nuevo gobierno sea menos malo que sus predecesores. Hemos llegado al final de esta entrega informativa. Le agradecemos su compañía y recuerde que a las 12:00 PM usted tiene una cita con nosotros en Costa Rica Noticias. Buenos días.